En un periodo turbulento y lleno de incertidumbre, la economía de México ha mostrado fortaleza y estabilidad, lo que le permite ver con mejores expectativas las metas de crecimiento para este y el siguiente año, afirma en entrevista con Vértigo el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Desde el resultado electoral hasta que empezara la administración. Y yo creo que una vez empezada la administración de la nueva administración de Estados Unidos, íbamos a tener más información. Y esa mayor información nos iba a permitir empezar a acotar cuáles eran los posibles escenarios, y eso le iba a ayudar a todos los actores económicos a tener un mejor horizonte de planeación. Y al mismo tiempo teníamos mucha certeza de que los fundamentales de la economía mexicana eran sólidos, de que teníamos un buen manejo de finanzas públicas, de que hemos venido construyendo una economía mexicana más moderna, con más alternativas de inversión, con muchos motores potenciales de crecimiento que ahí estaban y que estaban funcionando. Yo creo que es un país que ha venido haciendo su tarea desde hace mucho tiempo. Yo creo que los resultados que hoy tenemos, la economía que hoy tenemos, la estructura de la economía se ha venido modificando de manera constante por diferentes administraciones ya por muchos años. Al amparo también de un proceso de construcción de consensos, de un proceso además creativo, generoso de las fuerzas políticas del presidente, se fue encontrando mayores espacios de participación en la economía mexicana que hoy nos permiten enfrentar uno de los entornos más difíciles que México había visto. La economía mundial crece menos de lo que se esperaba. La producción industrial en Estados Unidos tiene un crecimiento negativo. La plataforma petrolera es 700,000 barriles menor a la que en promedio lo fue la anterior administración. El precio del petróleo llegó a ser 80% menos de lo que teníamos al cierre de la anterior administración. Y en ese marco de gran complejidad, no se entienden las finanzas públicas sin la reforma fiscal, que nos permitió sustituir los ingresos petroleros por ingresos tributarios de mayor estabilidad y de mayor calidad. La economía tiene fortaleza en su mercado interno, que la economía tiene capacidad de generar, de abrir espacios de inversión al sector privado, que en un marco en donde empieza a repuntar el crecimiento en el mundo, las exportaciones mexicanas están presentes, que nuestra capacidad manufacturera sigue vigente y que está creciendo. Entonces, de hecho, este primer trimestre nos arroja datos que ven un crecimiento muy balanceado, un crecimiento en donde hay exportación, hay industria manufacturera, hay servicios, hay sector agropecuario, hay consumo interno, y eso nos parece que es estructural. Y nos parece en consecuencia que, si bien no son las tasas que nos gustarían, que no es el desempeño que México requiere, en el contexto sí acredita una economía que fue muy resistente a la volatilidad y al entorno adverso que hemos enfrentado. La respuesta frente a la crisis financiera del 2008 era instrumentar políticas contracíclicas. Esto es, iba a haber una menor demanda del resto del mundo y convenía que estimuláramos la demanda en México por la vía de un mayor gasto público, aunque eso implicara incurrir en mayor deuda. También se escogió acompañar la reforma fiscal y la energética de un estímulo para que pudiéramos detonar crecimiento balanceado sobre la base, no solamente de las reformas, sino del propio gasto de gobierno. Desde el principio se comentó que ese estímulo tendría tiempo y que tendríamos que irlo reduciendo de manera gradual. Año con año, 2014 al 15, 15 al 16, 16 al 17, el déficit ha venido cayendo al grado de que este año tendremos el primer superávit primario desde el 2008. Yo creo que el crecimiento hay que evaluarlo relativo al contexto. O sea, no es lo mismo el crecimiento que hoy tenemos si uno toma en consideración que el sector energético se desplomó en su plataforma y en su precio, y que eso quiere decir que el PIB petrolero en México ha caído en los últimos años, ha sido una carga en el crecimiento, una carga de más o menos medio punto del PIB al año. El crecimiento que hemos tenido es el que hemos logrado en un contexto sumamente complicado.
Si sumamos a esos cambios en la economía mexicana un mejor contexto, tendríamos un resultado mucho más robusto, pero en lo estructural las bases se han venido sentando para que México tenga una mucho mejor plataforma de crecimiento de la que teníamos hace 4, de la que teníamos hace 12, de la que teníamos hace 15 años. Han habido algunas constantes en donde yo creo que debiéramos de perseverar: el buen manejo de las finanzas públicas y su cautela, el ejercicio prudente del espacio fiscal, y cuando no se tiene espacio fiscal, de la consolidación fiscal, y me parece que eso debiéramos de seguirlo preservando como un activo de la economía mexicana. Pero justamente la lógica de las reformas era el darnos cuenta que si nosotros teníamos un sector energético cerrado, que si nosotros teníamos un sector de telecomunicaciones que no permitiera mayores espacios de innovación y de participación, si no teníamos un mercado laboral que tuviera mejores elementos de flexibilidad para incorporar a él a muchos más mexicanos dentro del marco de la formalidad, si no nos dábamos un marco fiscal diferente que nos permitiera dejar de depender de los recursos petroleros. Yo creo que el mercado interno, en primer lugar, exige empleo formal, y ahí se han generado 2.7 millones de empleos en lo que va de la administración. Ubico el número, es el más importante en un periodo de 4 años que hayamos tenido en nuestra historia, y en el mismo lapso, en toda Europa, se crearon 4 millones de empleos, por lo que 2.7 es importante, y no podemos tener un mercado interno que no descanse en un buen proceso de generación de empleos, y no podíamos tener un proceso de generación de empleos robusto si no teníamos una estructura de la economía más moderna y un espacio fiscal, una reforma fiscal que permitiera una entrada tanto a la seguridad social como al marco tributario formal, que hoy ahí están. El tema del endeudamiento en términos absolutos no preocupa. O sea, las entidades subnacionales en México, su deuda con porcentaje del PIB es como el 3%. Eso compara bien con Latinoamérica, compara bien con la OECD, y quiere decir que no hay vulnerabilidad en las finanzas públicas por cuanto al nivel de deuda de entidades subnacionales. Preocupa el crecimiento, es una deuda que ha crecido rápido en los últimos años, de ahí la importancia de irle poniendo atención, de darle un marco normativo para ordenar, transparentar, cuidar el crecimiento de la deuda a nivel subnacional. Este año tendremos un impacto temporal en la inflación que seguramente se ubicará por arriba de los objetivos del banco, pero el banco así también lo ha comunicado. Las expectativas de inflación de mediano plazo están bien ancladas. Se espera que tan temprano ya como enero del año que entra regrese la inflación a ubicarse entre los parámetros que tiene el banco como objetivo. Esa convicción de estabilidad de precios se refleja en las tasas de largo plazo del país y en su estructura. Tenemos una curva de tasas bastante plana, y eso señala la convicción que tiene el mercado de que la inflación y sus expectativas están bien ancladas, y lo que estamos viendo ahorita es un fenómeno temporal, resultado de cambios en precios relativos, de 2 precios relativos muy importantes, el de la gasolina y el tipo de cambio. El que estemos en confianza de que los esfuerzos que hacemos diario por salir adelante habrán de dar frutos, en que estamos trabajando para generar el mejor entorno posible para que ese esfuerzo cotidiano se traduzca en mejores oportunidades hoy y en un mejor marco para nuestros hijos. Soy Ángel Hernández y esto fue Coordenada Política.